Buenos días. Hoy me encuentro con mis dos compañeros Alejandro. Y Abigail. y yo me llamo Alison. Y vamos a empezar hablando sobre... El libro es de Sin Conciencia de Robert Hart. Y bueno, ¿de qué trata este libro? A grandes rasgos, sobre psicopatología, sobre psicópatas. Y pues, ¿quieres iniciar, Abby? Sí, pues introduciendo el tema, Robert Hart trabajó en una penitenciaría y nos narra varios de sus casos. Y podemos iniciar con Ray. ¿Nos pueden decir algo al respecto? Sí, bueno, en el libro justamente hablan sobre cómo fue el primer acercamiento de Robert acerca de este libro. Y bueno, él nos cuenta un poco sobre cómo llegó a una penitenciaria. Justamente él nos cuenta de que pues estaba estudiando en ese momento una maestría y que pues justamente para pagar esta maestría pues necesitaba dinero. Entonces fue a un centro penitenciario pues a trabajar de psicólogo, porque para esto Robert es un psicólogo. Y bueno, para empezar, antes no era un estudioso de la psicopatología, solamente era un psicólogo. Y pues ya cuando entró a la penitenciaria justamente conoció a Ray, y esto fue un caso significativo en su vida para que él justamente le interesara el tema sobre la psicopatología. Y bueno, justamente Ray era un recluso que, bueno, Robert justamente como no tenía la idea de cómo eran los rasgos de un psicópata, pues lo tomaba como todo cierto, como si fuera una persona pues común, como una persona común, porque pues al final de cuentas decía buenas cosas, era bueno para... Muy inteligente, ¿no? Ajá, era muy inteligente. Entonces convencía muy rápido. Habilidoso, ¿no? Ajá, era habilidoso. Y pues convencía muy fácilmente a Robert, porque justamente Ray hacía que pues como que lo manipulaba justamente como para que le dieran lo cambiaran de lugar. Sí, ¿no? Lo habían cambiado de lugar. Le decía cosas para obtener lo que Ray quería, así. Ajá. Sí, justamente porque incluso le había pedido como trabajo en la empresa de su padre, papá. de su creo. Y pues él estaba tan convencido de que él era una persona ya pues totalmente reformada, pero justamente se lo topó en una escuela. Sí, era una escuela, sí, ¿no? en la universidad, donde él daba más clases. Ajá. Porque ya después de eso Robert trabajó en una universidad, y justamente pues Ray llegó y empezó Robert se dio cuenta de que él estaba ahí, pero todo su perfil para ingresar a la universidad pues era falso. Entonces él se cuestionó justamente el por qué Ray era así. Si él era él consideraba una persona pues que era muy inteligente, que era muy recta, bueno, entre comillas recta, porque al final de cuentas estaba en el recluso, pero en el reclusorio, pero pues aún así era muy manipulador. Y bueno, de todas maneras decía que en esos tiempos todavía no estaban como que bien estipulados, ¿no? Los rasgos de la psicopatía. Sí. Y eso fue también lo que lo impulsó a escribir el libro, ¿no? O sea, para poder identificarlos. Sí, justamente no hay todavía se siguen investigando pues algunas cosas de la psicopatología, y pues Robert es un pionero justamente de hecho es un tema demasiado intrigante, de lo que pues se siguen desconociendo bastantes cosas. Por ejemplo, sigue en duda de por ejemplo, el caso de las gemelas, donde al nacer al mismo tiempo, o sea, son gemelas y pues cuentan con el mismo carga genética, lo mismo, la cultura crecieron igual. Sin embargo, una desarrolló rasgos psicópatas, mientras la otra pues era una persona, se llamaba Lisa, ¿no? Ajá. No, perdón, algo así. Sí, y esto es algo que nos sí, era Alicia, ¿no? Ariel. Alice, ¿no? Ariel. No me acordé, se volvió. Bueno, y justamente es este cuestionamiento de que, pues, ¿de dónde sale la psicopatía, no? Porque, pues, dicen, ok, hacemos estudios genéticos, hacemos, pues, electroencefalogramas y vemos, cómo es la actividad cerebral de los psicópatas.
Y pues justamente hacen esta investigación, pero también resulta que también hay algunas condiciones dentro de la vida personal del psicópata, pues que los hacen ser así, a ser pues antisociales, o sea, ir en contra de las reglas, dañar a las personas sin sentir alguna empatía, porque al final de cuentas los psicópatas son racionales y la violencia es racional, porque al final de cuentas saben lo que están haciendo, al final de cuentas sobre su condición, pero saben lo que están haciendo, saben el daño que están haciendo a las personas. Entonces pues es un gran cuestionamiento, ¿no? Pues en el libro menciona que para identificar a los psicópatas se aplica la prueba de evaluación de Minnesota y pues cuentan... Era el checklist de psicopatología. No, pero sí, el de Minnesota fue el que se alteró. Se aplicó la prueba de evaluación de Minnesota, donde la misma persona tuvo 3 resultados o diagnósticos distintos. En el primero fue para ser trasladado a un hospital psiquiátrico donde psicosis. El segundo fue para donde él buscaba obtener resultados normal para que lo regresaran a la penitenciaría. Y el tercero fue para depresivo para... ¿A qué lugar le iban a mandar? No recuerdo, pero era para justamente como para disminuir su condena. Y pues ahí podemos observar sus capacidades de alterar este tipo de pruebas. Y pues con esto Robert se vio como empezó a ser pionero y pues llegó a hacer otra prueba que se llama Psychopathy Checklist. Y justamente hace una escala Robert sobre cómo es un psicópata puro. Y bueno, habla sobre que es del 0 al 40. Un psicópata puro tiene pues la puntuación completa de 40 puntos. Y un psicópata... ¿Cómo era? Bueno, el psicópata puro es de 40 puntos y el otro era de 30 a 40 puntos. Entonces hay ciertos niveles de psicopatía, perdón. Y bueno... Y justamente el tema del Minnesota, pues creo que eso lo vendía o lo hacía pues sí, justamente un recluso, y hacía que hacía que los reclusos tuvieran las condenas reducidas, porque el psicópata pues estudiaba todas las pruebas psicológicas, todos los test psicológicos, y pues alteraba, y bueno, conocía las bases teóricas para poder hacer una manipulación de las pruebas. Y ya. Y pues dentro de las características de las personas psicópatas podemos encontrar que tienen falta de remordimiento, culpa, la falta de empatía, la habilidad para mentir, ¿no? Son personas manipuladoras y mentirosas. Tienen falta de responsabilidad, problemas de conducta en la infancia. Son impulsivas, ¿no? Son impulsivas, buscan la necesidad de excitación, y el rasgo más característico pues de los psicópatas es la falta de empatía. De igual forma su poco control de su conducta, donde... Y bueno... También lo podemos diferenciar, ¿no? Con lo de la sociopatía, ¿no? Decía algo sobre que la psicopatía, o sea, ya naces con ella, ¿no? Y la sociopatía pues se hace, ¿no? Sí, se supone que... Bueno, depende de la perspectiva, porque se supone que... Sí, justamente un recluso habla sobre eso, ¿no? De que el psicópata se nace, y el sociópata se hace, con pues todas las cosas que le han pasado en la vida y cosas así. Pero también hay una perspectiva de la sociopatía que es de que le haces un daño a la sociedad pues bastante severo, no nada más es como que de tu contexto te dañe y pues haga que no sientas empatía hacia los demás, sino que pues haces un daño mayor que un psicópata. O sea, el psicópata sí va a hacer un daño perjudicial, pero a sus fines propios. O sea, el sociópata va a ser a una gran escala. Y pues vamos a hablar de un ejemplo bueno, hay muchísimas películas, todos hemos visto películas de psicópatas.
y pues nos dan curiosidad, ¿no? Porque al final de cuentas son personas que nosotros las vemos muy normales, o sea, como personas que no matan ni a una mosca, pero realmente no sabemos cómo son, y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado con estas personas, porque pues son bastantes escurridizas, sí, saben dónde meterse, ocultarse. Esa es otra de las características que se menciona en el libro, ¿no? Que es incluso más perfecta que una persona, o sea, y nos hacen la referencia a un melocotón, un durazno, y un durazno que está fabricado para replicar al melocotón, donde es incluso más perfecto que el original. Eso lo asociamos a los psicópatas, que buscan esta perfección, como ya lo mencionaba nuestro compañero Alejandro, pues sí, o sea, tú los ves y piensas que es una persona normal y muy perfecta, o sea, no te cuestionas, no crees imposible que sea un psicópata, o sea. Sí, justamente como el caso que más me resuena, bueno, que más he escuchado es el de John Gacy. Justamente pues está John Gacy, es un psicópata que se vestía de payaso, y todos hemos visto payasos sí, en la película. O sea, sí, algunas partes se basan en su historia de vida de John Gacy. Ajá. Y bueno, John Gacy era un payaso, justamente. Bueno, de hecho era un político, no me acuerdo, también estaba inmiscuido en la política. Ah, sí. Y también era payaso. O sea, toda la gente decía pues cosas buenas de él, o sea, los consideraba una buena persona, que sí, o sea, que ayudaba, que... Pues es que aparte no te lo esperas, ¿no? Porque ajá, pues, sí, trabaja con niños. Exacto, o sea, es un payaso, solo viene y se divierte, pero pues él fue un asesino y asesinó a cientos, no sé 30, si eran 30, ¿no? Algo, o sea que sí. solo habían encontrado 30, ¿no? Y que dijo que había más enterrados. Había más enterrados, sí, justamente. Según. Y bueno, hemos de decir que no todos los psicópatas pues tienen que matar. O sea, los psicópatas pueden estar en cualquier lugar de nuestra vida, o sea, están a nuestro alrededor, y pues tenemos que ser más precavidos o más observadores en cómo son las personas, porque pues tenemos que tener cuidado con estas personas, porque no te van a hacer un daño físico, sino te van a hacer un daño emocional, y eso es igual de peor que un daño, ¿no? Físico, porque sí. O sea, te pueden robar como ya sea tu casa, tus terrenos, tu dinero, tu trabajo. Entonces, no a fuerzas tiene que haber una fuerza física como para que te consideres psicópata, sino que es esta falta de empatía, esa impulsividad por hacer daño hacia las personas y por tener el beneficio propio. Los psicópatas siempre buscan destruir la humanidad de la otra persona, ¿no? Sí, buscan obtener, justamente, buscan manipular, y obviamente estos psicópatas son muy observadores, o sea, son muy inteligentes, y justamente observan a la gente y saben cuáles son sus puntos débiles, o sea... Y de ahí lo de que son perfeccionistas, ¿no? Para adaptarse al papel que quieren interpretar, ¿no? Pero incluso si son perfeccionistas, algunos llegan a tener este discurso fragmentado, donde ellos en su propio discurso se empiezan a contradecir, o algo como que ya no cuadra. Sí, porque no es propio de ellos. Sí, hay un discurso de un recluso, justamente, de que dice, creo que era, sí, lo estaban entrevistando, y dice que él tuvo sexo anual. Y preguntan, ¿sexo anual? O sea, no sabíamos, bueno, no sabía que era el sexo anual. Y y le vuelven a preguntar, pues, ¿qué es el sexo anal? Y pues dice, ¿el sexo anal? Y después le preguntan, ¿sexo anal, no? Y dice, sí, sexo anual. O sea, así que no aceptan sus errores. Ajá, ¿no? Sí, no es que no acepten sus errores, sino que no... Nos pasan de largo. Hay un discurso justamente que es muy minucioso, pero pues se puede llegar a identificar pues con bastante pues sí, observación, más que nada observación y escucha. Sí tienes que tener una escucha bastante
habilidosa para pues no caer en estas manipulaciones, porque pues justamente los psicópatas nos manipulan a base de algo que nos guste o algo así. Y bueno, ya como para finalizar, un tema que no se ha explorado tanto es la psicopatía en los niños, ya que se tiene estigmatizado que la psicopatía no se da en los niños. Sin embargo, pues sí es como que una etapa en la que se empiezan a presentar algunos rasgos de la psicopatía, ¿no? Esta es una situación dolorosa para los padres que entran en una desesperación intentando manejar a un hijo o hija psicópata. Pues muchas veces esos rasgos psicópatas empiezan en la infancia, donde pues los niños comienzan a tener esas conductas de matar animales o similares, y pues esto causa mucha desesperación en los padres. Y estas afectaciones se pueden ver en el ejemplo por ejemplo, de las gemelas, en donde decían, los padres se culpaban, ¿no? Por haber, o sea, que decían que a lo mejor habían criado diferente a sus hijas. Tenían buenas condiciones. ¿Puedes poner de que volvemos al mismo tema? Sí. Del mismo tema de que pues los psicópatas se nacen, los sociópatas se hacen, pero al final de cuentas hay psicópatas que tienen condiciones excelentes de vida y aún así buscan hacer el daño hacia las personas. Y en los niños, pues por ejemplo está el ejemplo, ¿no? Del gato, ¿no? Que lo tiraba a la niña, ¿no? A la taza, ¿no? Sí, lo tiraba a la taza. Sí, lo iba a tirar a una taza y pues la mamá vio de que... Y pues, que ella no sintió ningún remordimiento. Y creo que es todo lo que podemos decir al respecto. ¿Sí, no? ¿Quieren agregar algo más? Pues sí, ya como para finalizar, como psicólogos, o sea, como estudiantes de psicología, pues es de gran tema pues hablar sobre esto, porque pues es un tema pues es igual de salud, porque al final de cuentas hay daño psicológico, hay daño físico, o sea, hay un espectro enorme de la psicopatología y de los daños que hacen los psicópatas. Entonces, como nosotros como psicólogos es sumamente importante pues igualmente no caer si es que en algún día de nuestra vida nos llega un psicópata en algún consultorio o en alguna empresa o algo así. Y pues justamente distinguir entre pues una persona pues que sienta empatía o mínimo sentimientos, ¿no? O sea, que no sea un psicópata. Hay que tener mucho cuidado justamente como profesionales. Esto fue el podcast. Mi nombre es Abby. Yo soy Arison. Y mi nombre es Alejandro. Y esto fue... Esto fue todo. Sin conciencia. Esto fue Sin Conciencia. Gracias.